Muy buenas noches de misterio, desde Abacid. Muchos de ustedes estarán preguntando que de qué vamos a hablar hoy. Y la única manera que tienen de resolverle el misterio es quedarse con nosotros hasta el final. Les recordamos también que pueden interactuar a través del Facebook de Abacid. De hecho, en el programa de hoy esperamos muchas interacciones porque el invitado que nos acompaña es una persona muy conocida y querida en Alicante y en la provincia de Alicante en concreto en cuanto a misterio se refiere. Pero antes de presentarlo, lo tenemos ya ahí, hay que presentar a los Abacipers que van a estar hoy aquí en esta comunicación misteriosa e intrigante. Ellos son, ya los conocen ustedes, María Barrios, experta en Buenas comunicaciones noches. públicas. Muy buenas noches. Comunicación pública, en singular, lo he dicho en plural. Bueno, El misterio. lo mismo da. Pep, María, ¿estás tú puedes preparada? decirlo como quieras. Estamos preparados, estamos listos y estamos ansiosos, Pep, por comenzar. ¿Seguro? Eso Seguro. es más de uno que ha dicho eso, luego no ha acabado bien. Somos valientes y somos gente fuerte y esperando pues a saber un poquito más de aquello oculto, de aquello misterioso y aquello que desconocemos y apenas sospechamos. Y junto a María Barrios tenemos al ilustre Pablo Carreres, consultor de comunicación y account manager de Es Diario Comunidad Valenciana. Don Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches y misteriosas comunicativas noches. La verdad que muy emocionado de estar aquí con vosotros. Usted que también es un gran experto en todo esto del misterio y de la intriga, imagino que estará preparado, ¿no?, para lo que nos va a acontecer. Yo mismo soy un misterio, así que siempre preparado. Bueno, y ahí lo tienen con todos ustedes. Don Pedro Amorós, divulgador científico, entre otras muchísimas cosas, aparte de gran amigo, y una de las personas que los que somos un poquito más mayores recordamos que desde pequeñitos en la cadena SER y en muchos otros medios de comunicación nos acercaba esas historias que nos ponían la piel de gallina. Pedro Amorós, buenas noches, ¿cómo estás? Pues encantadísimo de estar aquí con todos vosotros. Es un verdadero placer, de verdad que sí. Ha sido una sorpresa estar con buenos amigos, con grandes conocedores, además de la cultura del misterio, porque a mí me gusta llamarla así, y por supuesto contigo, que hace muchísimo tiempo que no te veía, y ha sido un verdadero placer, claro que sí. La verdad es que Pedro, hacía mucho que no lo veíamos desde aquellos viernes en la cadena SER misteriosos, Vaya, con más de una anécdota que quizá hoy nos dé tiempo a comentar. claro, En cualquier claro. caso, Pedro Amorós, tienes a tus espaldas más de 30 años dedicados a la transcomunicación instrumental, a las psicofonías, que es la palabra que nos gusta a todos. Sí, Y sí, bueno, sí. y también tienes el canal de YouTube de Aventura del Misterio, entre muchísimas otras cosas a tus espaldas. Pedro, permíteme que abra fuego, y ahora ya María y Pablo van a tomar aquí el control. Yo voy a controlar también un poco el chat. Autor de un libro que ahora vamos también a entrar a comentar y que María se ha leído entero, Pablo también lo conocía. Aquí lo tenemos. Ahí está, La España Misteriosa, muy recomendable, ahora lo veremos. Pedro, ¿cómo es el mundo de la comunicación en temas de misterio? ¿Cómo es esto de comunicar el misterio? Muy buena pregunta. Vamos a ver, el periodismo del misterio es periodismo tal cual, ¿no? Y la comunicación dentro del sector del misterio es igual de compleja que en cualquier otro ámbito. Pero sí es cierto que tiene una complejidad un poco añadida por lo polémico que pueden llegar a ser los casos desde un punto de vista riguroso y serio, porque al fin y al cabo todos sabemos que el periodismo siempre intenta acercar un poco la realidad que nos circunda dentro de lo que es un punto de vista científico, ¿no? Pero aquí te chocas con cosas que no tienes una ciencia pura para poder aplicarlo, ¿no? Y la verdad es que a la hora de presentar un caso, a la hora de comunicar sobre algo, bueno, ocurren cosas. Hay cosas que no te das cuenta y que todo tiene como una vida propia. De hecho, mira, precisamente ahora estamos viviendo un caso que estoy investigando, lógicamente, de una señora de 84 años que recibió unos comunicados y demás, ¿no? Y bueno, pues después de haberlo analizado una señora que la han analizado
4 psicólogos, nada más y nada menos, Ignacio Martín Cuadrado, un neuropsicólogo y demás, que está perfectamente, que no miente y tal, y resulta que pruebas de esas las hemos encontrado por ahí por otro sitio y se te queda la cara de póker, ¿no? Es decir, que te enfrentas con cosas así, que son fenómenos sociales, ¿no? Y por supuesto que siempre con el respeto hacia todas las personas, por supuestísimo, y eso vaya por delante y así debe de ser, ¿no? Y por supuesto dándote cuenta de que pese a que incluso tengas las pruebas palpables delante, es probable que haya cosas que se escapen, ¿no? Como por ejemplo es este caso. Y por eso la investigación en el mundo del misterio y la divulgación en el mundo del misterio van muy unidas. Pep, discúlpame, pero creo que todos los que nos están oyendo quieren saber un poco más, hasta donde nos puedas contar, Pedro, de esa señora y esa investigación. Nos hemos quedado en ascuas. Sí. Bueno. Eso, se puede ver en el canal mío, en Aventura del Misterio, lo podéis ver. Precisamente es el último vídeo es donde destapamos todo el asunto, el penúltimo vídeo, porque yo más o menos todos los lunes siempre presento una nueva aventura, ¿no? Y en este caso nos enfrentamos a un tema interesante, ¿no? Un tema polémico y un tema que causa expectación. Bueno, lo habrán visto cientos de miles de personas, ¿no? Porque además estuvimos emitiendo otro programa y otro... Bueno, ha dado la vuelta por España y prácticamente por todo el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que una señora me envió una grabación donde su marido, difunto, le deja un mensaje de 13 minutos. Nada más, nada menos. Por mensaje de... Pues ahí está el tema, ¿no? ¿De móvil? El tema es que fue 15 años después de la muerte del marido. Madre mía. Esta señora escucha la voz en el ambiente, en el lugar donde ella estaba, y se pone a tomar nota y bueno, pues coge una grabadorita y empieza a grabarlo. Claro, son los 13 minutos, ¿no? Faltaban un poquito del comienzo y tal. Y nos volvimos locos. Los compañeros de investigación nos volvimos locos para averiguar cosas. Y esta mujer, están publicadas sus entrevistas, sus testimonios, más que entrevista, al fin y al cabo es un testimonio. Y bueno, pues la mujer... Una mujer que fue 16 años, monja de clausura. Bueno, qué historia. Esto es una historión a la americana. Es tremenda. Y además es una buena mujer, es un encanto de mujer. Y de repente, después de haberlo publicado una semana después, uno de los suscriptores a Aventura del Misterio y a Rimbel35, que enviamos un saludo a David Parcerisa desde aquí, pues conocía el mensaje. Empieza a buscar y da con una página web, un canal de YouTube donde está el mensaje literalmente grabado. ¿Cómo? Yo ya me he perdido. Sí. O sea, esto es tremendo. Pero el mismo mensaje que le había mandado a su mujer. El chat está ardiendo, que lo sepáis. Está la gente aquí, vamos, enganchadísima. Pedro, nos estás diciendo que tenemos a alguien o algo que se comunica después de fallecido con una voz que doy por hecho que era la del señor porque la mujer la reconocería. Totalmente. Y aparte de mandarle el mensaje a su mujer, por circunstancias X que estás investigando, lo deja también, se queda esa huella también grabada. Bueno, ahí es donde se lanza un poco el tema. ¿Por qué? Porque empezamos a investigar todo eso y resulta que era un buen amigo, que también coincidí con él en la SER, que era Pepe Mediavilla, un famoso actor de doblaje que estaba locutando un texto. Y ese texto íntegro, que de verdad, en serio, no tiene desperdicio, y ahí tenéis Aventura del Misterio para visitarlo, porque después del programa, por supuesto, no antes ni ahora. Ni durante. Yo he salido corriendo porque no es broma, había escuchado un ruido ahí fuera y digo, esto no puede ser... Yo pensé que ibas a ver el mensaje, Pepe. No, digo, esto no puede ser casualidad y de hecho luego, Pedro, a ver si nos acordamos de la anécdota aquella en el Preventori de iWest con todo el equipo técnico de la cadena SER. Sí. Es que ha pasado algo muy parecido y no estaba preparado, os lo aseguro. Perdona la interrupción. No, en absoluto. Bueno, pues termino con esto, más o menos. Termino, ¿no? El caso está abierto, lógicamente. Se exponen todos los datos. Yo, cuando tengo un caso en investigación, evidentemente lo expongo en Aventura del Misterio, lo expongo y que la gente opine, pero siempre con respeto, ¿no? Bueno, evidentemente todo esto genera una burbuja de polémica tremenda, acaba en todas partes y
Y el caso está resuelto así, es decir, está todavía por resolver. La señora María, esta señora, doña María, que es como me han dicho que es como debe de llamarse, pues doña María nos dice y nos jura y perjura y asesora bueno, que ella oye la voz de su marido y ahí está, ¿no? El caso es que es un caso muy complicado, fijaos lo complicado, y yo abríamos un poco esto, Pep, de una manera donde dices, no sé, es difícil investigar un caso y a la vez comunicar algo, porque hay mucha gente que se te puede echar encima, unos critican, otros dicen, otros tal, pero bueno, la vida del periodismo es así, ¿no? O sea, nunca se puede opinar para favorecer a todos los gustos. Pero aún así, bueno, pues sí que ha recibido muchísimo impacto, ha gustado a una barbaridad de gente y por supuesto esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahora a investigar, ¿no? A investigar qué es lo que toca. Cuando podamos salir de nuestra querida Alicante, pues entonces podemos irnos a Santander porque de allí viene. O sea que... Pedro, una duda que se me acaba de ocurrir, porque a ver, este hombre lleva fallecido mucho tiempo, 15 pero años. claro, tú también eres perito judicial en Sí, grafología, si en no grafología, recuerdo. sí. ¿Existe alguna posibilidad de comparar, no a nivel grafológico, obviamente, porque es un mensaje de audio, Fonográfico. pero a nivel... Exactamente, ¿eso se podría hacer? Dentro de lo que es el tema pericial, yo me dedico a la grafología forense, mejor dicho, a la caligrafía forense, que es como se debe denominar. La grafología es más un poco ver el tema de la psicología y demás, ¿no? Pero también la fonografía judicial, ¿no? Es decir, he llevado casos donde los jueces, bueno, pues, o donde un tribunal requiere un perito para poder corroborar que se trata de una voz u otra, ¿no? Yo he realizado muchos casos así y evidentemente hay una praxis que se utiliza de una manera distinta, ¿no? Para analizar supuestos mensajes que vienen del más allá, y en este caso, pues evidentemente para mí tiene una explicación lógica y coherente y bueno, no es que quite crédito a la mujer, porque no se lo voy a quitar, para mí ella dice la verdad, ¿no? Pero que el origen del mensaje tiene una explicación bastante plausible, ¿no? Y sobre todo si está Pepe Mediavilla por ahí, que bueno, ya nos dejó, pero nos deja y nos queda su voz ahí inigualable, ¿no? Y esto sí que se puede llegar a cotejar. La psicofonía, no. Fíjate, digamos que dentro del espectro psicofónico, hay que decir que una psicofonía es una voz que técnicamente se ha grabado de una forma correcta y con método y que no podemos llegar a poder, valga la redundancia, ver cuál es el origen, ver cuál es la génesis ni el cómo se forma, ¿no? Ahí es donde entra mi investigación, que tengo por aquí otros libros de Planeta también con los que trabajo, que el gran libro de las psicofonías, pues si alguno quiere perder tiempo, pero este es un tratado que, bueno, que trata sobre eso, tiene 800 páginas y que es un estudio de lo que es el fenómeno psicofónico en sí. Yo he escrito varios libros de la psicofonía, ¿no? Y esto nos acerca a pensar que pueda llegar a existir una transformación energético-sonora, es una hipótesis que yo planteo además, donde realmente determinado tipo de sonido ambiente pues pueda llegar a modificarse, ¿no? Esto es una psicofonía y por supuesto la tipología de psicofonías es muy amplia. Dentro de una de esas partes existen lo que se llaman las voces directas, voces que parecen provenir de algún lado y que tienen tanto el timbre como el tono, como digamos, la frecuencia normalizada de esa propia voz que la hace ser característica. Y ahí sí, María, ahí sí que se podría llegar a identificar incluso la persona. Y tengo grabaciones que sí, ¿no? Y las voces paranormales, como Pepe estaba apuntando antes, él quería tocarlo y yo lo voy a tocar, ocurren en lugares muy, muy, muy curiosos. Dícese Preventorio de Aigües de Busot. De hecho, Pedro, en el chat ya hay gente que está pidiendo que hables del Preventori. Pablo Sandoval dice que está muy interesado. Raúl Vicedo también. Y Manuel González y Norenoe pedían saber un poco más sobre psicofonías. Lo digo porque el chat está que arde. Carmina Abad también está aquí encantada. Y mucha más gente. Ana Villegas, Sonia.
Y ahí me encantaría preguntar una cosa a Pedro, ya que estamos. Pedro, una cosa antes, nos hemos saltado el guión, lo hemos quemado, ha saltado por los No aires, pasa nada. porque la actualidad se impone. Sí, aquí tenemos la vela, lo vamos a quemar el guión en este mismo momento y ya está. Mira, Pedro, más allá de las psicofonías, y ahora que te veo pues con esa imagen icónica que te suele acompañar siempre que es todos esos equipos de audio, es espectacular. No es un croma, ¿eh? No es un croma. No es un croma, exacto. Pues quería preguntarte, porque más allá de las psicofonías, me acuerdo que publicaste en tu canal algo asombroso, que también tuvo una audiencia espectacular, que es que me acuerdo que buceando entre los hercios y en las ondas, llegasteis a localizar a una señal del Titanic a los 7.200 kilohercios. Eso fue espectacular. Momentazo. Momentazo, porque podéis ver que no para de probar bajando los hercios por aquí, bajándolo por así, subiendo por allá y ampliando la onda, al final lo consigue. Y ese vídeo, de verdad, es de los que te dejan cao. Espectacular. Yo te digo una cosa, de hecho, no fui yo el que se dio cuenta. Fue uno de los oyentes que además tiene un museo que está creando, va a abrir ahora el museo relacionado con el Titanic. Yo sencillamente nos estábamos aproximando, eran épocas de confinamiento cuando yo grabé este vídeo, y bueno, yo quise hacer algo un poquito distinto y digo, bueno, vamos a hablar un poco del Titanic. Conté un poco la historia del Titanic, todo lo que, el misterio que hay sobre el trasfondo de este transatlántico, que yo creo que forma parte ya de un poco el pasado, pero también de nuestro presente. Siempre lo tendremos ahí a nuestro Titanic, ¿no? Y que tiene muchos misterios, ¿no? Y bueno, pues decían, uno de estos misterios decían que en determinados lugares había gente que había podido escuchar la señal del Titanic. El SOS de principios del siglo pasado, lógicamente que correspondía a una frecuencia distinta. Yo eso no la sabía. No la sabía porque mi padre es patrón de yate, pero yo soy radioaficionado, como lo veis, ¿no? Pero la señal SOS antigua no la conocía, mi padre sí. Y mi padre sí que lo detectó, pero no fue mi padre. Mi padre fue precisamente este buen hombre que yo hago el vídeo y yo digo, vale, pues lo que hago es lo siguiente. Muy bien, me conecto a una antena desde mi ordenador, me conecto a una antena receptora emisora que está justamente en las aguas donde se hundió el Titanic, bueno, en la parte de Terranova, en Canadá, y desde allí intento captar señal, a ver qué pasa. Y bueno, pues hice la prueba, bueno, pues aquí enseñando a la gente cómo se hacía, bueno, tú lo viste, Pablo, y enseñando a la gente cómo se hacía y tal, y nada, termino el programa y bueno, pues hasta adiós, bienvenidos a la aventura del misterio. Pero es que me empiezan a hervir los comentarios y sobre todo este chico que me dice, Pedro, y está publicado el comentario, y dice, pero ¿no te has dado cuenta que has grabado la señal? Digo, ¿cómo? Tiro el vídeo hacia atrás, empiezo a examinarlo y ahí estaba. Y sale la señal que, bueno, que se puede escuchar. Y digo, ¿pero cómo es posible? Me envía este buen amigo la señal antigua que él la tiene para su museo, que es Titanic, un museo en miniatura, creo que es como se llama el canal suyo, ¿no? Y bueno, me quedo asombrado por la similitud que tiene. La pregunta es, ¿grabé realmente esa radiobaliza que hizo el Titanic cuando se hundió? Pedro, una cosa, porque si no grabaste la radiobaliza que hizo el Titanic, grabaste alguna radiobaliza. Es decir, sí, el sonido es real y es un sonido de un SOS. De hecho, se puede escuchar porque además yo recuerdo que tenía la cámara puesta, tenía aquí mis aparatos y digo, bueno, voy a tal, y estaba moviendo el aparato, realizando un sistema que se llama Transradio, un sistema psicofónico, y por supuesto, bueno, pues también estaba con la estación decamétrica, que es como esta emisora, pero que en lugar de conectar yo esta emisora directamente a la antena mía, utilizaba una antena que está, bueno, pues en Terranova, que fueron las aguas por donde se hundió más o menos el Titanic, ¿no? Y entonces, pues, bueno, mucha casualidad sería, ¿no? Curioso. Yo no sé qué sería, María, pero... En el chat, que sigue, como digo, aquí en plena ebullición,
Bueno, nos llegan a preguntar si estamos en disposición en algún momento de poner alguna psicofonía. Sí, yo no sé, Pedro, si tienes ahí alguna preparada. No está esto, queridos No estaba espectadores, previsto. no estaba previsto. No estaba previsto. Mira, yo os emplazo para todos los amigos que nos están viendo ahora, que les envío un abrazo y un besito muy fuerte desde aquí. Ahora cuando terminemos, ahora hablaremos de cosas. Cuando terminemos, si queréis, os vais a Aventura del Misterio y allí tenéis no solamente psicofonías, por todas partes, porque prácticamente mi canal, pero hay un curso de psicofonías además en abierto, por si alguien quiere indagar un poquito más ahí, ¿no? Pero bueno. Y de No, hecho también en el chat, Sonia BP comenta algo que yo creo que hablarán más adelante. Dice que muchos testimonios cuentan haber visto a la mujer de la curva en la carretera N332 a la altura de Santa Pola. Juan Gasó añade que en Valencia la versión de allí era la chica de la curva, que era una versión más joven. Y nos han insistido también, lo digo por si queremos retomar lo que estábamos comentando, de aquel episodio en el Preventori, en iWest, que es iWest, no iWest de Busot. Perdón, Es Raúl iWest. Vicedo, perdón, Alejandro Morán, es yo, culpa mía. no, Pep, ¿sabes como qué sigas pasa? llamándole Hues de Busot, te van a quitar la entrada a ese pueblo Yo- directamente. Don bueno. Alejandro te va a poner ahí no apto, Pep Rubio. Busot Por es la favor, mejor yo, guardia que hay. yo- Eso yo se creo nota que tenemos que que hablar somos ya de esto, antiguos. ¿no? Del Preventori tenemos que hablar porque es que si no Claro. nos está ardiendo el chat, no, Claro. no nos dan opción. Raquel Pascual dice que ella vio a la niña de la curva en su garaje. No sabemos a qué se refiere. No sé yo si hasta qué punto. Como Bueno, Bernie Sanders, ¿no? os cuento A lo mejor se la llevó a su un poco, casa. si queréis nos metemos con el tema de la mujer de la curva y Ujú. luego pues tocamos... O Pedro, perdón, que es que como te estamos volviendo loco, porque claro, es que tienes tanto conocimiento y son tantos años de investigación, ¿os parece si cerramos lo del Preventori, que es lo que estaban comentando? Me parece bien. Pues, como Adelante. Preventorio de aguas, iba a decir otra vez aguas de Busot. Y no. Madre Se mía. nota que soy antiguo. También te van Porque a prohibir la entrada. Antiguamente se llamaba Aguas de Busot, hoy en día se llama iWest, ¿no? Y yo lo he conocido llamándole Aguas de Busot, que fue cuando yo descubrí. Yo cuando era niño iba a correr con mi padre, con un amigo por allí, ¿no? Tuve la oportunidad de ver el mármol, las bañeras, las camas, un aparato de radio de madera antiguo enorme. Y si alguien lo conoce, seguro que tuve la oportunidad de que los caseros nos abrieran las puertas esas magistrales, ¿no? Y bueno, para mí el Preventorio de iWest siempre ha sido uno de los grandes referentes a nivel, yo creo que internacional, ¿no? Yo realicé bastantes investigaciones allí. Si he de ser sincero, no es uno de los lugares donde más resultados haya obtenido. Es verdad que hace un par de meses estuve allí realizando una investigación, se puede ver en Aventura, y obtuve muchas psicofonías y ruidos muy extraños, ¿eh? Ahora hablaremos de los ruidos con Pep, porque tela marinera. Pero sí es verdad que recuerdo que un día, pues yo estaba trabajando en aquel entonces también con Televisión Española, yo soy presentador de Televisión Española, allí realizamos un programa de Ghost Hunting con Televisión Española, donde junto con mi querida Elena Merino, pues yo presentaba el programa también dentro de lo que es un sector, nos dividíamos en una fórmula ya creada, comprada al Reino Unido, ¿no? Y funcionaba muy bien, ¿no? Y funcionó muy bien, tuvo un puntazo de audiencia tremendo, ¿no? Pero es verdad que el Preventorio siempre ha tenido una historia y esa historia un poco truculenta parte con una leyenda. Una leyenda que yo también la cuento y es una leyenda que a mí me contaron hace mucho tiempo, que yo la rescaté de entre algunos testimonios de los que se hablan, de esas habladurías que hay entre gente, entre dientes, que cuentan, que no cuentan, y mucha gente coincidía en un momento, una situación que se vivió allí, que nadie conoce bien cuál fue, pero sí es verdad que hablaban de un espejo. Y decían que en ese espejo que está justo en las escaleras esas que suben hacia arriba, el espejo, cuando le dabas la espalda al espejo, decían que se escuchaban como voces de niños, como griteríos. Bueno, a mí ya me ha dado un infarto, que lo sepas. O sea, yo quiero pensar, María, escucha, porque de verdad tendrías que haber venido con nosotros. Ahí tenemos, oh, qué maravilloso, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Tendrías que haber venido con nosotros en aquel momento, cuando estuvimos ahí con Pep, lo que nos ocurrió fue increíble. Pero bueno, sigo contando la historia. Cuando le dabas
la espalda al espejo, cuando te ponías de espaldas al espejo y subían las escaleras, decían que se oía griterío de niños. Yo puedo darle una cierta explicación, pero la gente decía que cuando la gente se volvía, veía a una señora dentro del espejo, como flotando en el espejo. Decían, y cuenta la leyenda, que unas veces reía y otras lloraba, que cuando reía que no pasaba nada, pero que cuando lloraba algo malo se podía se liar. avecinaba. Y yo Bueno. he conocido gente, de hecho, en el libro de la Guía de la España Misteriosa, que tienes tú ahí, que sé que te gusta, María. Aquí. Ay, ¿Lo qué tenéis? bonita, qué foto más bonita, sí, señor, qué preciosa. Pues en ese libro yo narro el caso y bueno, cuando yo hago referencia precisamente a esto que ocurrió aquí, ¿vale? Cuento un caso de una persona que yo conozco que vino a buscarme a las 9 de la noche un verano con su novia, que acababan de ver el fantasma del preventorio de Aigües. Así, tal cual. Te puedo asegurar que yo, que me dedico a esto y que me llamo Pedro Amorós y tengo esta cara, la gente me para por la calle y me dicen: yo he visto al fantasma. Ay, mira qué bonito, ese es el salón. Bueno, aquí tenemos exactamente la imagen de donde aparecía el fantasma, ¿no? Este portalón grande, veis 2 arcos, y subimos por las escaleras de la izquierda y nada más torcer, ahí estaba el espejo, en la pared, ¿vale? Para que nos hagamos una pequeña idea, ¿no? Bueno, pues lo que decía, a mí me ha parado mucha gente diciendo que han visto ese fantasma, ¿no? Bueno, yo tampoco, ya me conocéis, yo, aunque creo en el misterio, evidentemente, persigo, busco el misterio, pero intento siempre buscar un poco esa pizca de cientificismo, ¿no? Me gusta probar las cosas para poder hablar de ellas. Y así fue como me llaman del diario ABC, a nivel nacional, me llaman y me dicen de hacer un pequeño periplo por lugares de misterio en la provincia de Alicante, para publicarlo en el Dominical. Esto ocurrió en el año 2001, si no recuerdo mal, en diciembre creo que fue. Bueno, fue el caso que me envían a un redactor y a un cámara, a un fotógrafo, porque evidentemente en aquel entonces, bueno, pues estábamos hablando del Dominical y es una prensa escrita, son fotografías. Y me envían a Gonzalo Cruz, que es un reportero de guerra, hace mucho que no sé de él, pero y a un redactor que no me acuerdo realmente cómo se llamaba, creo que se llamaba Carlos. Y vamos a distintos lugares en la provincia de Alicante. Pues nos fuimos hasta la Biblioteca Municipal de Elche, que fue el antiguo, formaba parte de un antiguo convento aledaño a la iglesia de San José, donde han pasado cosas muy, muy, muy raras. Y que precisamente en el chat lo han comentado hace un ratito. Sonia BP comentaba si podías hablar sobre también ese edificio, pues ya lo está haciendo en este mismo momento. Sí. Nos lees la mente, Pedro. Nada, telepatía. Y sobre todo con Sonia, que se ve que le gusta. Y bueno, y entonces, claro, yo me quedé, bueno, pues nos fuimos a la Calahorra de Elche, bueno, recorrimos a Santa Eulalia, a la colonia de Santa Eulalia, donde también, bueno, pues hay un fantasma. Y por supuesto, a la leyenda del fantasma del preventorio de Aigües. Y ahí fue cuando vamos para allá, empezamos a hacer fotos. Yo, que soy un apasionado de la fotografía, tenía mi segunda cámara digital, una Fuji, y Gonzalo, el fotógrafo, que era un reportero de guerra, venía con 3 cuerpos cargados del pecho, con su tipo de Manfrotto de narices, y yo estaba flipando, se me caía la baba de ver a un profesional de la fotografía a mi lado, ¿no? Y le dice Gonzalo al redactor: Carlos, creo que se llamaba Carlos, ponte en el segundo escalón, coge el farol de Pedro. Yo llevo siempre, o casi siempre, un farolillo de parafina, de estos antiguos. Me gusta el fuego para investigar, ¿no? Y ponte allí y haz un trazo, ¿vale? Así, muévelo. Todos sabemos que cuando haces una fotografía con un poquito de exposición, si tú haces un trazo, pintas, ¿no? Es decir, se queda el trazo grabado. Pues he ahí
que cuando vemos en la pantallita, vemos algo raro, cuando venimos al estudio mío, ponemos la fotografía en cuestión y allí aparecía algo. Se trataba ni más ni menos que de un monje con un niño en brazos. Bueno, es que además es que siempre tiene que haber un niño por medio, un llanto de un niño, una voz de un niño. Y se puede ver, ¿eh? Se puede ver. De hecho, si pones en internet el monje del preventorio, fantasma del preventorio, pues ya te sale, seguro. Vamos. Pedro, una duda, porque vosotros no notasteis nada, ni escuchasteis nada, ni... Nada. No, simplemente ni visteis, ni oísteis, ni percibisteis físicamente nada. Simplemente cuando llegaste y viste la foto, estaba ahí. Nada en absoluto, María. Aquello hicimos la foto, Gonzalo estaba haciendo sus fotos, yo estaba haciendo la mía con la cámara digital. Yo le puse la misma exposición que Gonzalo. En la fotografía de Gonzalo no aparecía nada. Y en la mía digital apareció eso. ¿Qué fue? Sí, es verdad que quizás... el formato del CCD en aquel entonces no era el mismo que hay hoy, no es tan profesional, pero sí lo suficiente como para que los laboratorios Kodak que investigaron, bueno, creo que fueron los Kodak de Madrid, que se lo llevó Gonzalo para investigarlo y para analizarlo a ver si era algo, y el grupo IMG y Difusión de precisamente la ciudad de Elche, que estuvieron analizándolo, Alfredo Guijarro Leffler, porque yo soy muy aséptico y digo, bueno, vamos a ver si ese es y si no es, no es. Aquí nadie quiere buscar más que de lo que realmente se apunte, ¿no? Y bueno, pues yo me quedé sorprendido cuando Alfredo Guijarro, pues hace... Además, voy a enseñarlo porque creo que tengo yo aquí la foto del preventorio, aunque esté en blanco y negro. Sí, aquí está. Y bueno, pues te das cuenta de que aparecía aquello. ¿Qué fue? ¿Cómo podemos tomar esta imagen que aparece en un momento dado? Pues quizás, no sé, la única explicación es pensar que es un fantasma. A veces la explicación más sencilla es la correcta. La navaja de Ockham, de Guillermo de Ockham, del 1913. Pero bueno, así nos transmite el caso. Claro, porque es que puede aparecer una mancha, los famosos orbes, que por cierto nos están preguntando en el chat por ellos, en temas de fotografía, pero un monje con un niño, claro. O sea, no es algo que... Y sin estar en Santa Faz, porque te vas de romería, y sin estar te lo puedes en los encontrar. franciscanos, el monje con el niño en los brazos, de verdad os lo digo, joder, es que me encantaría enseñarlo, pero... mira, ya lo he encontrado, creo que lo he encontrado. Por lo menos, aunque sea en blanco y negro, lo vais a ver. El momento en el que... Bueno. Sí. Vamos a localizar la foto ahí lo en grande. Tenéis, la fotografía, seguro que está por internet, y si no, en el canal mío... Y en tu libro está, ¿verdad? En la España del Misterio está, en la guía. Sí. En la guía, que aprovecho, por favor, para deciros que lo tenéis que comprar si no lo tenéis, porque es el libro que todo el mundo necesita tener para viajar. Por cierto, es el libro que a mí me hubiera encantado que me lo hubieran regalado, hubiera sido muy feliz, y por eso lo regalaré, porque creo que es muy necesario. No es un libro, esto no es un libro, Pedro, esto es una guía de viaje. Una guía de viaje mejor que la Lonely Planet. María, cuando a mí la editorial, yo soy escritor de Planeta, ¿no? Y cuando Planeta me dice, Pedro, queremos un libro que a ti te hubiera gustado. Digo, vale. Y escribí el libro que a mí me hubiera gustado encontrar en mi vida, ¿no? O sea, cuando yo me voy a los países y tal, me gusta buscar este tipo de libros donde te cuentan cosas, vale, que casi todo podemos decir que es inexplicado, ¿no? Casi todo. Pero yo creo que es lo verdaderamente... Ahí tenemos la imagen. Ahí tenemos el monje. Yo no sé si será el mejor sistema para verse, pero ahí en el círculo tenemos esa fotografía. Fíjate, María, lo que estabas diciendo. Pablo, yo creo que tú también la ves. Es para salir corriendo, macho. Hombre, a mí, yo estoy ahí, me da un infarto. Y a mí, vamos, yo... Me tenéis que rescatar, pero con la policía me tiene que venir el señor Alejandro Morán directamente a rescatarme en sus brazos. No, si es que así precisamente la fotografía sí parece, pues, parece un tío de los que tira cócteles Molotov. Pues claro, lo que hay es lo que hablabais, ¿no? Del tema de los orbes de la fotografía, como dice María en el chat, lo estaban comentando. Hay más temas en el chat que ya os iré yo interrumpiendo. Hay mucho y a la gente del chat pediros paciencia, que el tema da para tanto que no sé si vamos a poder responderos a todos. Quería preguntar una cosa a Pedro también.
digamos que las investigaciones de hoy en día se ha puesto muy de moda, ¿no? El hacer una técnica que es la del aislamiento. Es decir, coger a una persona y la utilizan como una especie de cebo en esos lugares donde pasan cosas, pues para ver si interactúan con esa persona. Claro, los que hemos visto este tipo de práctica es a oscuras completamente, sin nadie alrededor, con un equipo audiovisual que está normalmente fuera de ese recinto. ¿Alguna vez te has sometido a algo así? Y luego, a colación de eso, preguntarte, ¿ha habido algún sitio que te haya dado tanto respeto y miedo que no sé, ya no digo de salir corriendo, pero de o no atreverte, no sé. Son muchos años de profesión, pero habrán cosas que te superen, ¿no? De decir, qué miedo. No sé. Ya, a ver, yo te puedo decir que, por ejemplo, en el preventorio yo el otro día estuve solo, un día de viento, un día bueno, esa noche rara que dices, hay silencio total. Y era entre semana, lógicamente yo siempre voy entre semana a los lugares para estar solo, ¿no? Y sí que notas un poco eso, pero no tengo mucho miedo, pero sí pasé miedo un día. Y lo recuerdo. Ese día ocurrió y no fue ni aislamiento ni nada, ese día ocurrió en la casa donde nació María Gómez Cámara, la mujer de las Caras de Belmez. Yo creo que las Caras de Belmez es uno de los temas que todo el mundo relacionado con el misterio conoce, ¿no? Y donde nació la mujer ocurrieron cosas muy extrañas. Tanto es así, algún día lo contaremos, ¿no? Cuando queráis, que yo estaba investigando junto con 2 investigadores más, éramos 3 en esa casa, una casa donde no había nadie más, donde a ambos lados de la casa, con muros de 1 metro de espesor, pues se dividía, o sea, silencio pleno a las 4 de la mañana, 4 y 17 minutos. Nunca olvidaré esa hora, ¿no? Del 24 de septiembre del año 2004. Y cómo yo, con mis ojos, vi como una silla paseaba sola por el pasillo. Madre mía. De verdad, se me están poniendo los pelos de punta ahora mismo. Vamos, yo vuelvo de Belmez a Valencia más rápido que el ave. ¿Qué hace uno en ese caso? Porque claro, tú eres un ser humano, pero eres un investigador. Entonces, esa curiosidad del investigador tiene que luchar con ese miedo del ser humano. Ahí has puesto el dedo en la llaga. Mira, yo te diré que todavía en mi cabeza puedo llegar, y fíjate que hace años, a recordar el sonido, el chirrido. Era una silla de metal pequeñita y aquello, efectivamente, ahí tenemos a María y a la pava, una de las caras de Belmez, ¿no? Recuerdo ese sonido que impactaba profundamente. Yo tenía a Pedro Fernández delante de mí, se le abrió la boca como de los dibujos animados estos, Pablo, que se te cae la lengua y gira, ¿no? Sí. Pues, y a Luis Mariano Fernández, que se subió encima del sillón. Yo me quedé, bueno, no sabía lo que hacer, no sabía. Yo digo, bueno, pues, vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tardé en reaccionar, ¿no? Inmediatamente salté salté por el orejero, era un sillón orejero, salté, fui corriendo, pero tardé segundos. María, en ese momento salió el investigador, pero cuando ocurre un fenómeno de este tipo, eres un ser humano y no te das cuenta y afecta. A partir de ese momento, en esa casa, en esa situación, teníamos que quedarnos a dormir porque al día siguiente teníamos que regresar de viaje. Yo te aseguro que las horas pasaban y yo no daba crédito. Estábamos medio adormilados, yo estaba esperando que se hiciera de día para largarme de allí. Claro. Estuve seguro, o estaba seguro en aquel momento, que dormimos en un colchón en el suelo, la casa estaba sin mobiliario ni nada, y yo esperaba que algo me cogiera de los pies. Uf. O abrir los ojos y ver a la señora María delante de mí plantada, que ya había fallecido. Carmina Abad en el chat nos pregunta, Pedro, si se notan, perciben las presencias, y creo que estás un poco haciendo referencia y alusión a esto. Bueno,
Si yo Sincero las y visual les pregunta. No, yo no las percibo. Bueno, yo creo que todo el mundo sí que tenemos una cierta intuición. Yo creo que todos los seres humanos, desde el punto de vista antropológico, podemos llegar a percibir cosas, a intuir cosas. Está claro, ¿no? Creo que sí, creo que forma parte de nuestro proceso evolutivo que ha ido con el paso del tiempo cegándose, ¿no? Pero yo no las percibo. Sí tengo cierta intuición en cuanto a elegir un momento, elegir un lugar, elegir una situación. Y sí he visto cosas, pero las he visto como creo que las podría haber visto cualquier otra persona, ¿no? No es necesario que yo tenga una cierta percepción extrasensorial para poder ver esto, ¿no? Pero sí creo en las personas que lo tienen y sí creo en las cosas que se producen, ¿no? Pedro, yo no quiero dejarte ir, que todavía nos queda un ratito, pero no quiero dejarte ir y esta no estaba pactada, pero quiero hacerte una pregunta, es decir, ¿existe ese más allá? En tu opinión profesional, ¿existe ese más allá? Muy buena Es pregunta. decir, decía Hamlet que hay más cosas en el cielo y en la tierra o de lo que percibe tu filosofía, ¿no? Entonces, el ser humano a lo largo de toda la historia del ser humano, muchísimo antes de que Jesús de Nazaret pues cristianizara la tierra, muchísimo antes, siempre han creído en algo más allá. Es decir, la vida después de la muerte está en nuestra cultura, pero como ser humano, no pertenece a ningún país en concreto ni a ninguna civilización, sino a todo el ser humano en concreto. Pero en tu opinión, en tu experta opinión, después de tantísimos años dedicándote al misterio, ¿tú qué crees que es ese más allá para ti? Bueno, si te dijese que eh, el más allá, digamos, que está poblado por seres fallecidos y demás, quizás es una parte de mí es lo que piensa, te tendría que salir la parte del investigador y decirte, sí, pero necesitamos demostrarlo. Perdón, yo creo en las experiencias cercanas a la muerte. He tenido muy buenos amigos que lo han investigado, grandes doctores, Enrique Vila y bueno, pues otros tantos que evidentemente, bueno, pues han formado parte de los investigadores y lo siguen formando, ¿no? Y que están muy de cerca llevando o llevan con sus investigaciones de casos, ¿no? El doctor Raymond Moody y otros tantos que han sido muy conocidos, ¿no? Pero, pero siempre han vuelto. Es decir, es un viaje de ida y de vuelta. Pero ¿qué es lo que pasa más allá del viaje de ida? Y creo que es aquí donde tú te estás refiriendo. Desde mi punto de vista personal como Pedro Amorós, te puedo decir que creo en el más allá. Creo en el más allá como digamos, un estamento dimensional distinto al nuestro. Yo soy de los que piensan que nuestras tres dimensiones probables, es decir, alto, ancho y profundo, designan y delimitan lo que son los objetos tridimensionales, como un simple bolígrafo. Pero existen, creo que, otras formas de pensar, y la ciencia nos lo ha demostrado. Hablamos de la física teórica, hablamos de, para mí, uno de los grandes maestros del mundo, que fue Stephen Hawking. Hablamos, por ejemplo, para mí, uno de los sucesores de Albert Einstein, que es Edward Witten. Y todos estos trabajaban, sobre todo Hawking, trabajaba sobre la posibilidad multidimensional de multiversos, ¿no? Estamos hablando de que las dimensiones donde nosotros nos movemos tienen lógicamente algo físico en lo que movernos, ¿no? Pero hay una parte que no tiene un sustrato físico. Y es muy probable que lo podamos comprender como una dimensión paralela, una dimensión distinta. Desde Edward Witten ya lo planteaba con la unificación de la física de supercuerdas y con todas estas 5 teorías magistrales que definían el sustento de la física de supercuerdas y 12 dimensiones probables, con la unificación por la teoría M o de la membrana cuántica. Mira, te voy a poner un ejemplo que lo vas a comprender. Voy a coger una hoja y aquí tenemos una hoja, ¿vale? Una hoja en blanco. Detrás tengo La última aventura del misterio, La cruz de la beata. Que aprovechamos a decirle a la gente que por favor visite tu canal. Sí, sí. Bien. Hay gente que ya lo visita, ¿eh? Y en el grupo, perdón, la gente tiene varias preguntas. Una de ellas,
ahora cuando acabes, Pedro, lo digo para que no se nos olvide, es si cambian las temperaturas cuando hay alguna presencia. Rafistóteles, que es un tío que conocemos, que es muy valiente, dice que está acojonado. Rafus. Rafus. Pues para que Rafus Y esté Pablo en ese Sandoval estado. comenta que está completamente de acuerdo con tu explicación sobre el más allá. Carmina Abad, perdón, impresionante, etcétera, etcétera. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, sí que cambian las temperaturas, desde luego que cambian. Ahí tendríamos que meternos dentro de lo que se llama el fenómeno de absorción electromagnética o por supuesto que al fin y al cabo la vibración molecular es una vibración electromagnética, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo así. Cambia por distinto cambio, valga la redundancia, en el entorno. Quizás las moléculas que conforman el entorno se exciten o se paralicen en determinados momentos y por eso sentimos frío y calor y determinado tipo de temperaturas. Lo comentaremos. Pero bueno, vamos a seguir, aunque sea muy brevemente, con la exposición que yo os estaba haciendo. Imaginaos esta hoja de papel en blanco, ¿vale? Bien, ahora imaginaos un universo plano. Un universo plano donde existen seres bidimensionales, como un triángulo feo que he dibujado, un círculo y un cuadrado, ¿vale? También podría haber una rayita o lo que quiera que fuere. Esto es un universo plano dentro de un mundo tridimensional como es el nuestro. Ahora, vamos a hablar con estos seres planos. ¿Vosotros creéis que estos seres planos me verían a mí como vosotros me estáis viendo? Para nada, porque tengo altura. Ellos no saben mirar hacia arriba. Y si yo con mi dedo intento atravesar el universo plano o tocarles, ¿qué verían ellos? Verían secciones de mi dedo bidimensionales. Un fantasma. Bueno, la explicación mejor que he recibido en mi vida sobre estos temas. Me ha parecido fácil, sencilla, brutal y lógica. Rafistóteles pedía algún tipo de explicación en este sentido científica. Yo creo que ya vamos, se las dejo clara. Espectacular. Pero una cosa, Pedro, de verdad, y yo con esto ya paro porque quiero dejar también a mis compañeros, que es que este tema me apasiona. Pero nos estabas hablando antes de la teoría de cuerdas, nos estabas hablando de Hopkins, nos estabas hablando de Einstein. Y mi pregunta es porque de Edward Witten, que es el sucesor, digamos, de Einstein. Con el tema de la teoría de cuerdas, y todos ellos coinciden en el tema de que sí que está demostrado científicamente a través de la física cuántica. Está en ello, trabajando en ciertos universos paralelos y una realidad que nosotros no podemos percibir porque no tenemos los sentidos muy desarrollados. Y mi pregunta es, dentro de, no sé, 100 años, 200 años, cuando esta física cuántica esté muy desarrollada, ¿tú crees que seremos capaces de viajar en el tiempo? Bueno, me encantaría. Me encantaría. A mí también, a mí también. Sería muy útil. Tengo uno de mis libros, es El Séptimo Ancestro, no lo he traído, pero que bueno, es mi única novela. Yo escribo ensayo, pero mi única novela que escribí fue El Séptimo Ancestro, donde hablo precisamente de los viajes en el tiempo, ¿no? Bueno, todo es cuestión de tiempo. Y para mí, si nosotros tenemos 3 dimensiones probables, alto, ancho y profundo, la cuarta es el tiempo. Esta silla que estoy ocupando yo, cuando yo me levante y me vaya a dormir esta noche, la silla quedará vacía. Pero ¿habría alguna forma de poder rebobinar ese momento para poder ver qué es lo que está pasando aquí? Yo me he encontrado a lo largo de mi camino de investigación varias cosas. Y las voy a contar porque creo que estoy también inmerso dentro de esa investigación. En el año 1999 tuve la posibilidad de ir a investigar a una población muy bonita que sufrió mucho en el año 1937. Y estoy hablando ni más ni menos que de Belchite. Bueno, ¿qué tema acabas de tocar? Pablo Carreres ahora mismo debe estar dando botes de alegría porque es su tema preferido en el mundo. Yo he estado en Belchite 2 veces. Sí. Y es alucinante, es alucinante. Belchite tiene algo. Yo allí tuve la oportunidad en el 99, 1999, tuve la oportunidad de criticar unas psicofonías de un buen amigo, Carlos Bogdanich, que, bueno, pues que decía que había grabado una bomba y tal. Y yo digo, pero vamos a ver, las psicofonías son en tiempo real.
¿qué me estás diciendo? Y allí que voy a investigar. Cuando fui, y no sé si la habréis escuchado, se hizo muy famosa esta grabación, tuve la oportunidad de, además la publicamos en una revista que era Más Allá, ¿no? Que la hacía mi buen amigo Javier Sierra, y anteriormente también mi buen amigo Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Y tuve la oportunidad de grabar un avión haciendo un picado, soltando una bomba y explotando. Y yo digo, ¿cómo? Las siglas esas que se utilizan mucho ahora de WTF, ¿vale? Que no vamos a traducirlas. Pero, vamos a traducirlo como oh my god. oh my god. Oh my Pero god, lo ¿qué dejamos es ahí. Caracoles. esto? Exacto. Exacto. Bueno, grabamos un programa con Televisión Española, grabo Psicofonías Alucinantes, me voy a grabar otro programa con Antena 3 Televisión y aquí pongo la grabadora, pregunto, digo, bueno, ¿hay alguna voz que me pueda decir algo? Y aparece una voz que dice, no hay más que una vida. Y a continuación, un fusilamiento. Madre del amor y de la Virgen de Guadalupe. Pero escucha, Tremendo. digo, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Por Dios, ¿esto qué es? Vale, pasa el tiempo, me voy a uno de los lugares que yo no había conocido, aunque mis familiares provienen de ahí, algunos de mis familiares, que era precisamente de una región que tenemos muy cerquita de Alicante, Albatera. Hace un par de años me fui para allá y fui a realizar un experimento con mi buen amigo Moisés Garrido de psicofonías en lo que era el antiguo campo de concentración de Albatera, que, bueno, pues sabemos todo lo que tuvo en aquella historia, ¿no? Aquello se hizo viral, se hizo viral, tanto es así que el término en ese verano, el término más buscado en Google fue el campo de concentración de Albatera, fue fortísimo. Lo emitimos en un programa queridísimo para mí, que les envío a todos un fuerte abrazo, que es La Rosa de los Vientos, aquello, bueno, pues en Onda Cero, y bueno, pues de alguna manera dio la vuelta al mundo aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado estábamos grabando psicofonías y aparece como con claridad, y se puede escuchar, está en Aventura del Misterio, aparece el sonido de un rifle Mauser C90 cargando, amartillando y disparando. Bueno. O sea, cuando yo esto se lo envié a los peritos en armas que conozco, me dijeron rápidamente, Pedro, es un Mauser C90, el utilizado precisamente en la Guerra Civil. Vale, y permitidme un segundito y termino. Hace 3 años me voy a Belchite a dar unas conferencias para el ayuntamiento y, bueno, pues por la noche había muchísimos seguidores, mucha gente que quería conocer un poco del mundo del misterio y tal, y allí que fuimos a investigar. A mí me alojaron en una casa preciosa que era el Ralenco. Y bueno, algo verdaderamente, sí, ese mismo es. Ahí lo Sí, tenemos. señor. Ese, Pero eso es Belchite, ahí no es donde te alojaron. Ahí No, fue, no, pero esto es lo anterior, lo de la Albatera. ahí fue justo donde se grabó eso. Esto era una antigua garita, muy probablemente que hubiera pertenecido a una parte de vigilancia de lo que podría haber sido el campo de concentración en la zona exterior, ¿no? Pero bueno, ahí mismo se grabó. Me alojan en una casa preciosa, muy antigua, y me dice el propietario, dice, ¿tú sabes, Pedro, que esta casa perteneció al mando del bando republicano? El bando nacional fue asediado en Belchite y el que asediaba era el bando republicano, ¿vale? Por temas de la guerra y todo esto. Ahí sí que no vamos a entrar. Pero bueno, el tema está en que había una bodega que yo cuando bajo a aquella bodega me quedé sorprendido. Aquello era con tablones y me explicó que esos tablones lo ponían y bajo había como otra vivienda secreta, ¿no? Y cuando yo regresé de investigar esa noche, nos pusimos 5 investigadores y yo, 5 investigadores en el silencio, en esta casa que se llama El Ralenco, que está en la población de Lécera, a unos 7 kilómetros de lo que era el frente de Belchite.
en el silencio de la noche que podíamos oír latir del corazón, se graba en una serie de 2 minutos de grabación, se graba una mano lanzando una granada y explotando. Bueno, De verdad, en serio, a mí me gustaría que lo oyerais. No lo hemos preparado y podíamos haber puesto alguna psicofonía, pero fue algo tan increíble que cuando tú esto lo presentas, se puede también ver en Aventura, ahí lo tenéis. Cuando tú esto lo presentas al público, en cualquier sitio te dicen, no hay duda que es una granada explotando. Cuando me envían una grabación del campo de concentración de Auschwitz, también un compañero de Alicante que estuvo, ¿no? Yo no he tenido todavía la oportunidad de estar allí. O bien nos trasladamos, por ejemplo, a Goudou-Souglan, que está en Francia, que fue asediado por las fuerzas nazis, mataron a todo el pueblo y los quemaron, a las mujeres, a los hombres los fusilaron, bueno, terrible. Yo estaba allí grabando psicofonías y empiezas a cotejar todo esto que sale. ¿Qué es lo que aparece? Un fusil amartillando y disparando, una granada explotando, un avión lanzando una bomba, un fusilamiento, unas vías del tren en Auschwitz como donde no había ni tren ni vías, ya no quedaba nada, que se escuchaba un tren cómo se aproximaba. Y no olvidemos que estuvo justo en el mismo lugar esa grabadora donde entraban a los presos en el campo de concentración. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que a mí me dio pie para investigar dentro del mundo dimensional, dentro del mundo de ese posible viaje en el tiempo, de eso que tú has comentado, María, de esa especie de continuo espacio-tiempo que nosotros estamos viviendo linealmente y que de vez en cuando algo se atraviesa y que no sabemos cómo. El día que sepamos cómo ese algo se atraviesa es cuando realmente empezaremos a conocer un poco los secretos del tiempo. porque Pablo, Pedro, perdona, María, rápidamente, Pablo Sandoval pide o solicita que ya cuando se pueda, una excursión a Belchite con Abacip. Y nos lo lanza Yo aquí. encantado. vamos, estupendo, nos Disculpa, María. llevamos Alojamos en el- Teleabacip. Teleabacip en directo grabará, Sí. grabará ese momento. Y luego eso, hay muchísimas preguntas, muchas intervenciones. Simplemente las voy a resumir muy rápidamente y ya te doy paso, María. Bueno, y también Pablo, que tenías ahí unos temas sobre investigación de lugares y tecnología. Bueno, Manolo González, que no va a dar tiempo hoy, nos preguntaba sobre el Triángulo de las Bermudas. Lucas Domínguez, que le queremos mucho, sobre algún acontecimiento en el municipio de Domeño. Esto en el libro La España Misteriosa, ahí va a estar. Ana Villegas pregunta cuándo el misterio o cuándo un misterio deja de ser un misterio. Y Jaime Caneiro nos hace una reflexión muy seria, pues como todo lo que estamos hablando, que es la siguiente. Dice, mi pregunta es muy sencilla, hablando del más allá. Se habla de la mejoría después de la muerte, que es una sensación que experimenta el enfermo cuando va a morir. Hay estudios que hablan de ello en base a testimoniales de familiares vinculados con el enfermo. A mí me pasó cuando estuve con mi padre, que estuvo 21 días en el hospital. Dice que el paciente que tuvo al lado falleció de cáncer de páncreas y el día de la muerte experimentó una mejoría y ese mismo día falleció. Y también nos preguntan sobre ovnis, etcétera, etcétera, la niña de la curva. Y bueno, y destacar, María y Pablo, que no hemos seguido nada del guión. Es que estamos en la introducción todavía. Entero, Es verdad, nos hemos saltado completamente, sí. Como son tantas cosas, ¿os parece que Pedro conteste esto de Jaime? Hombre, claro, claro. ¿De qué se trataba? Básicamente, Jaime Caneiro lo que comenta es el tema de una mejoría siempre antes que va uno a fallecer. Si eso está o no relacionado con estos temas de más allá. Bueno, yo creo que esto tendría que haber un médico aquí para poder corroborarlo, pero hay varias cosas que sí quiero comentar a este respecto, ¿no? Primero, las ECM, experiencias cercanas a la muerte, que no tienen nada que ver con esto, que son situaciones que se producen en un accidente, en una casi muerte, ¿no? Donde viajas a ese otro lado y vuelves con ciertas experiencias y ciertas vivencias, ¿no? Pero yo creo que lo que es la mejoría que se experimenta un poquito antes de la muerte, la mejoría de la muerte, ¿no? Que todos lo sabemos, es tradición creer en esto y yo creo que esto es así. Yo creo que el cerebro también inyecta como una especie de sustancia, podría ser dopamina, es lo más probable, para intentar apaciguar el momento de dolor que puede llegar a suponer el hecho de perder la vida, ¿no?
o de ser consciente de algo, o quizás prepararse para algo. Esto tiene mucho trasfondo, porque desde el punto de vista neuroquímico sí sabemos que se segrega y se generan determinado tipo de sustancias que producen lo que es la inhibición del dolor, la inhibición del sufrimiento, como por ejemplo sabemos y tenemos mucha constancia, sobre todo en guerras. En el Vietnam esto se daba muchísimo, cuando bueno, pues una bala te quitaba una mano o una bomba y la persona seguía sin ningún tipo de problema. De hecho, lo tenemos en determinados momentos cuando hemos tenido un accidente o nos hemos caído y bueno, pues aquello te empieza a doler al rato, ¿no? Dice, me duele cuando se enfría. No, no. Si tú te has roto un hueso, el hueso duele mucho y te puede doler mucho. Y cuando se fría más todavía. Posiblemente sea cuando el cerebro se relaje y deje de inyectar esos neuroquímicos, sustancias neuroquímicas que muy probablemente inhiban ese dolor para que no tengas eso, ¿no? Pero también quiero rozar ahí algo interesante que se abre ante la posibilidad de que, bueno, pues haya muchas personas que estén a punto, al borde de la muerte, y según los testimonios, sobre todo de los familiares o enfermos que hay en las camitas paralelas, que cuentan que ven a sus seres queridos. Y eso sí es fuerte. Porque tú puedes creerlo o no, porque al fin y al cabo los ojos de una persona son los ojos, la mente lo que ve no es el ojo, ve la mente, el cerebro en este caso. Pero sí es cierto que hay muchísimos testimonios, muchísimos centenares de personas que en el momento de morir o el día antes empiezan a ver sus seres queridos. De hecho, Noé lo acaba de poner en el grupo, dice, esto estará relacionado con cuando ya al final de un tema paliativo alguien sedado ve y habla con familiares que han fallecido. Vamos, Pedro lo acaba de responder. Es más Tremendo. o menos así, ¿no? O sea, el tema de la muerte, ayudarla a morir y todo, es un tema por el cual todos tenemos que pasar algún día. Y yo creo que gracias a Dios, porque si estuviéramos en esta tierra toda la vida, sería malo, 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 malo. Pero bueno, yo creo que es de lo que más preocupa, ¿no? Ver qué posibilidades hay de una perdurabilidad de una vida después de la muerte. Yo, como te decía antes, María, yo pienso que aunque no se pueda demostrar científicamente, el más allá es un hecho. El más allá tiene que existir necesariamente. Yo recuerdo las palabras de mi buen amigo Fernando Jiménez del Oso, del doctor Jiménez del Oso, que yo creo que todos habremos visto, conoceremos en algún momento, ¿no? Y yo le pregunté, y para mí él era un gran maestro, ¿no? Yo le pregunté una vez, Fernando, ¿y qué pasa con la vida después de la muerte? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hay vida después de la muerte? Y me dijo una cosa que no se me olvidará nunca. Me dijo, Pedro, si no hubiera vida después de la muerte, qué aburrido sería. Qué gran respuesta. Es que... Y qué gran verdad. Yo creo, estoy contigo 100%. Además, es que tiene sentido. Es que tiene sentido, porque al final cuando uno empieza a mirar hacia adentro y deja de obsesionarse con lo que hay fuera y empiezas a descubrir una espiritualidad o lo que tú quieras llamarlo, te convences y lo sabes en esa intuición que tienes, sabes que esto que vemos es solo un coche, pero el conductor va adentro. Entonces ese conductor, cuando el coche deja de funcionar, tiene que ir o estar en alguna parte. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que, y tú has puesto ahí un poco, ahí bien en orden, yo creo que tenemos que aprender a mirar, a saber y a conocer nuestro entorno. Es muy probable que nos movamos en un mundo físico, en un mundo que prima la técnica, que prima un poco, bueno, pues la medicina ortodoxa, pero tenemos que también llegar a comprender que el mejor médico para el ser humano es el propio cuerpo, somos uno mismo. Y nuestra propia mente, y yo que he experimentado muchísimo con hipnosis, sobre todo que se lo digan ahí a nuestro querido Pep, que tuvimos la oportunidad en algún momento. Esto ya otro día, porque ya te digo, nos hemos quedado en la introducción. Sí. Bueno, mira, Pedro, perdón, y bueno, y como estamos ya en la hora y 5,
Raquel Pascual interviene, como es un tema también así serio, dice, mi madre supo el momento exacto cuando murió mi hermana en un accidente de tráfico. Bueno, Raquel, te mandamos el pésame de aquí. Dice, pegó un bote en el sofá y le pasó lo mismo con mi abuelo. Y te pregunta que qué opinas de estos presentimientos. Los creo y los he investigado. Recuerdo evidentemente el comentario, bueno, el testimonio que nos está narrando, que bueno, yo he investigado algunos casos, que quitarían el hipo, no sé, o sea, no sé cómo podríamos orientarlo. Recuerdo uno de una madre que su hija fue a examinarse a Madrid de piano, de conservatorio, y bueno, pues eh, la madre le llama por teléfono, la hija no le contesta, le llama por teléfono, la madre había presentido que le había pasado algo, ¿no? Y la niña, la chica, se había caído en la bañera y se había pegado un golpe y estaba inconsciente en la bañera. Gracias al teléfono de la madre, la niña recobró sentido y posiblemente no se hubiera desangrado, ¿no? Esto nos pone en antecedentes de que los seres humanos tenemos algo, y ese algo, además de ser seres maravillosos, es una conexión natural con nuestra madre tierra. Yo hice un programa hace ya mucho tiempo, sobre todo más orientado hacia lo que era la propia tierra, el propio planeta, ¿no? Cómo nos arraiga, y está en Aventura del Misterio, que lo titulé La Tierra nos ayuda, ¿no? Y bueno, valoraba desde varias perspectivas qué es lo que había estado ocurriendo el año pasado, aproximadamente entre febrero, marzo, abril, donde sufrimos un impacto tremendo cuando aparece una enfermedad como es la que estamos viviendo, que realmente nos ha cambiado un poco la vida, la forma de actuar, la forma de ser, ¿no? Y la conexión con la Madre Tierra es fundamental para darnos cuenta de que somos simplemente seres humanos, somos animales que estamos conectados a este planeta. Y al fin y al cabo, eso antropológicamente nos pasa factura. Tal cual, tal cual. Pues tal cual. estamos ya en la hora y 5, nos hemos pasado el tiempo, pero de hecho el chat, y luego lo podréis comprobar, arde y la gente, nuestros queridos amigos de Abacip, Laura Segovia, Norenoia, Ana Villegas, mucha gente pide que se puedan repetir este tipo de programas incluso con un tema más concreto, porque no te hemos podido preguntar del Triángulo de las Bermudas, de la Niña de la Curva, de Domenyo, de los ovnis. Bueno, yo sí que me gustaría, si os parece, que no irnos sin esa intervención de Pablo, que Claro. relacionado con eso, esas investigaciones que a él tanto le apasionan y tanto sigue. Bueno, la verdad es que como el guión ha ido por el aire, Sí, se nos ha ido todo un poco por tierra, ¿eh? La verdad es que es un gustazo de escucharte, Pedro, es Muchas fantástico. gracias, Pablo. Yo agradezco a Bacip el ratito porque está siendo maravilloso. Yo quería comentarte, bueno, ya dando una vuelta a todo lo que tenía preparado, más que nada, pues aquí en Valencia tenemos muchos casos, ¿no? Pero quizás, como en todas las comunidades autónomas y en todas partes, pero impresionan mucho los casos, aquellos casos que ocurren en lugares dedicados al servicio público, por así decirlo. Aquí en Valencia es súper conocido el tema del antiguo Hospital de la Cigüeña, que es la sede de una consellería desde hace muchos años y donde está la Dama de Rosa y tal. Hay un tema que pocas personas conocen, que es en el propio Palau de la Generalitat Valenciana, que está en la Plaza Manises, en el centro de la ciudad. Sí que es verdad que he tenido ocasión de hablar con vigilantes y trabajadores de allí desde hace unos años, que empezó a manifestarse algo. Empezó a manifestarse algo en el semisótano del edificio y sin embargo se empezó a investigar y en cuanto se empezó a encontrar cosas se zajó esa investigación de cuajo. Yo quería preguntarte si de ahí se sabe algo, si se llegó a trascender algo, si habría posibilidad de que se volviera a investigar, si hay algún equipo valiente al que le dejen también investigar por ahí. Yo me atrevo, si me dan permiso me atrevo. Eso ya te lo digo de antemano, ¿no? Pero fíjate, Pablo, es muy complejo, es muy complejo. Mira, es muy complejo apuntar datos que conformen esto. Yo he investigado, y a lo largo de mi carrera de investigación, he investigado en cientos y cientos de lugares públicos, lugares que forman parte, pues, diputaciones, colegios que están abiertos,
pabellones feriales donde aparecen cosas, eh, incluso juzgados, ¿no? O sea, incluso vamos a hacer referencia pues un poco a un caso, y como este sí que fue publicado por la prensa, así lo expongo, ¿no? Pues al igual que la Biblioteca Municipal de Elche, que también incluso fue publicada en su momento, ¿no? En los juzgados de Alicante, por ejemplo, los juzgados de la zona de Alicante, yo recuerdo haberme entrevistado con el juez decano para ver si me daba permiso para investigar unos hechos que estaban ocurriendo. Te hablo de hace 30 años, ¿eh? Bueno, 25 años. Y allí que fui yo con mi novia en aquel entonces, que hoy es mi mujer, es la misma, yo no he cambiado. Qué bonito. Sí, es verdad, yo nada más que... Un saludo para Bea. Muy conservador, ¿eh? Y de verdad que bueno, oye, si estás bien, ¿para qué vas a cambiar, no? Tal cual. Lo digo por su parte, ¿no? Y por la mía. Entonces, yo recuerdo haber estado allí, nosotros empezamos a investigar juntos y te puedo asegurar que lo que allí contaban era alucinante, ¿no? O sea, contaban incluso en determinado lugar, que no voy a decir cuál es, donde había alaridos. Cuando estaban construyendo los juzgados, los vigilantes de seguridad no se atrevían, se quedaban fuera. Yo recuerdo haber estado con la bolsa de mis equipos y el vigilante decirme, pase usted si quiere, yo no voy a pasar. Pase usted, Iván, ya si eso vaya adelante. Y vale, ya me cuenta cuando salga. Esto fue portada del diario Información hace ya mucho tiempo, no recuerdo cuándo, ¿no? Pero, o sea, el diario Información, para todos los que no sean de aquí, es uno de los diarios que se leen aquí mucho, ¿no? Uno de los muchos que hay, ¿no? Pero el Información abrió esa portada aquel día. Yo recuerdo, me quedé perplejo cuando empecé a leerlo, que se habían dado de baja, los perros salían corriendo. Entonces, Pablo, lugares así, o sea, a no ser que se hayan hecho públicos, pues como en este caso que comentas tú, ¿no? Es complejo porque existe la confidencialidad. Claro. No sería lo mismo, o sea, yo he investigado en muchos sitios donde no puedo ir con las cámaras, y fíjate que, por desgracia, a mí me gustaría hacer aventuras del misterio, pues lógicamente en determinados lugares públicos que, oye, son de todos, y que yo creo que todos tenemos derecho a investigar y por lo menos a sacar una conclusión histórica. Pero al igual que, por ejemplo, en determinados hoteles o unos refugios antiaéreos, por ejemplo, que puedan atraer ese morbo, esa sensibilidad que a todos nos gusta, decir, oye, aquí dicen que hay fantasmas y tal. Bueno, pues todo el mundo comenta un poco entre líneas, pero también hay que pensar que hay gente muy, muy susceptible que dicen, uy, si yo tengo que trabajar aquí 8 horas diarias sabiendo que aquí hay algo, no sé yo si me quedaría aquí por la noche. Bueno, en el chat, de hecho, Julio Martínez y Juan Gasó, bueno, y más personas, Laura Segovia, Ana Villegas, comentan que en los lugares públicos, en las instituciones públicas, suele haber mucho fantasma. Yo porque lo han comentado. Y bueno, y decirle a los abacipers que nos están siguiendo y a todos los amigos y amigas que hemos tomado nota de todas las cuestiones para, si hacemos un segundo programa, empezar con ellas. Y Pedro, nos pregunta también Juan Gasó, entre las muchas preguntas, por el tema de las sincronicidades. Eso de cuando estás pensando en alguien y te llama por teléfono o llama al timbre o ves que gira la esquina. A ver, es lo que yo decía. Yo no solo creo, yo tengo un buen amigo que es José Guijarro, que ha escrito muchos libros sobre las sincronicidades y curiosidades. Uno de mis temas favoritos, perdón, es uno de mis temas favoritos que a mí me apasionan, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? Yo creo que todos tenemos sincronicidades en un momento o en otro momento de nuestra vida. El por qué ocurren, yo creo que son los misterios de la vida y los misterios del propio ser humano, ¿no? Lo que nosotros podamos sentir, ver o presentir, yo creo que ahí está. Tremendo. Pues María, Pablo, yo creo que, vamos, sobre todo por respetar la agenda, el horario, no sé si queréis añadir algo más. Ya digo, me he tomado nota de todo. Triángulo de las Bermudas, Domeño, cuando un misterio deja de serlo. Está aquí todo apuntado por si engañamos a Pedro para otro día hablar de lo que veníamos a hablar, que era del libro. Adelante. Tenemos, por cierto, hablando del libro, yo sí quiero deciros que tenéis muchísimas más historias en el libro. Por favor, no os lo perdáis. Va a ser el libro de vuestra vida.
Yo os lo digo, o sea, Muchas mirad, gracias, María. que llevo lío, y es que ya... Mira. A mí me gustaría un día también hablar de la niña de la curva, por favor, que nos fascina a todos. Mira el mío, ¿eh? Es el Sale. mismo, aunque sea otro. Fíjate cómo lo tengo yo. Fíjate. Os digo que todo aquel que quiera saber de dónde es la chica de la curva, pero la real, no las falsas chicas de la curva que parece que están en cada curva. Hay una que es la real, la primera, Con denominación de la origen. única, con denominación de origen, pues lo tenéis en el libro con muchísimas más historias y os recomiendo no solo que lo compréis, sino que lo regaléis, porque vais a quedar muy bien. Está chulo. Muchas gracias, María. De nada, Bueno, hay que gracias a decir ti que por esto- escribirlo. No estaba previsto, pero bueno. No, es eso, que lo decimos desde el corazón, que Pedro no nos ha hipnotizado ni nos ha No. entregado ningún tipo de sobre con nada. No. Por lo menos a mí no, yo no sé a vosotros. De hecho, Que la deciros gente es muy que sutil, ¿eh? ha colaborado siempre que se lo hemos pedido y yo desde Abacid te lo quiero agradecer. Muchas Porque gracias. no todo el mundo tiene esa predisposición tan grande, dando facilidades para absolutamente todo. Y no solo es un enorme profesional, sino que eres una buena persona. Y hoy en Muchas día gracias. eso es para aplaudir y para admirar. Muchas gracias. De corazón ti. te lo digo que. Anotamos aquí también, Raquel Pascual nos pregunta sobre las pirámides, Manuel González insiste en los ovnis, Julio Martínez también en la niña de la curva. Bueno, son muchas cosas. Ana Villegas insiste, más programas, más programas. Yo creo, María, Pablo, Pedro, que lo tendríamos que dejar ya aquí, agradeciendo el tiempo que Pedro nos ha dedicado y bueno, y agradeciendo que los abacipers hayan estado tan pendientes. Yo digo, el chat sigue a tope. Eso es señal Vamos. buena, que por lo menos, mira, les hemos entretenido un poquito, ha gustado y, oye, pues fantástico. Desde luego, este tipo de temas siempre tratados como los tratas tú, Pedro, que es con esa rigurosidad, ese respeto, eso, dejando que cada cual al final crea o no crea. Es decir, Claro. respetando a todo el mundo y simplemente divulgando, sin entrar en lo Claro. que es el dogma. Es decir, yo creo que es la mejor manera que hay de comunicar pues todo esto, porque Abacid no deja de ser en este caso, no es que nos hayamos vuelto locos, es que nos estamos centrando en la divulgación y la comunicación de lo parapsicológico, de lo que se sale de lo normal, recordando aquellas historias que comentaban nuestros abuelos, aquellos juglares que iban de pueblo en pueblo, es decir, pues todo eso modernizado y con mucha rigurosidad es lo que Pedro Amorós, desde pequeñitos, a todos los que le conocemos, nos ha ofrecido siempre. Pedro, Es gracias. cierto. Gracias. El placer es mío, de verdad, Pep, María, Pablo, que me he pasado un rato muy agradable aquí. Y por supuesto con todos esos espectadores que hay detrás, con todos los que nos están viendo, a los que les envío un beso muy fuerte, un abrazo. Y de verdad que bueno, que no perdamos lo que es la ilusión de vivir, que seamos felices, que no nos deje de abandonar esa alegría que todos tenemos y esa curiosidad por intentar conocer un poquito más allá. Pues muchísimas gracias. Y mañana, María, creo que nos vemos a las 8. También. Mañana nos vemos a las 8 cambiando de tercio totalmente. Bueno, aunque Y también Pablo, tiene mucho de también, misterio de lo que vamos a hablar. Mañana hablaremos de libertad de expresión contra versus delito de odio. Qué chulo. Bueno, pues Abacipers, Pedro, María, Pablo, sois únicos, de verdad. Como diría Pablo Sandoval, sois unos genios. Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta mañana, gracias. Gracias. Hasta mañana. Cuidados. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.